Muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias Ricardo. Y bueno, hoy tenemos el gusto de presentar al doctor Agustín Sosa Mazaro y al licenciado Javier Vázquez, que son unos expertos en las materias que nos van a presentar. Y realmente es un honor para mí. En breve se va a sumar Sabino, me dijo que venía en camino lo más pronto que podía. Los dos hemos corrido para llegar a tiempo. Así es que, pero bueno, a él lo tomó por desprevisto, digamos, un atasco de tránsito. Así que muchas gracias. Vamos a hacer las dos presentaciones, tal como comentaba Ricardo. Yo lo he venido siguiendo mientras comenzaba desde las 6:15 más o menos. Y vamos a comenzar con las presentaciones y luego de las presentaciones vamos a hacer preguntas. Como son temas diferentes, a mí me parece que lo conveniente sería que apenas se termine una de las presentaciones, terminamos un poquito antes, así hacemos las preguntas pertinentes y de paso desocupamos al orador y después vamos hacia el otro tema, hacemos digamos, se diserta y hacemos las preguntas pertinentes porque después es como que el tema se va, entonces las preguntas se diluyen. Entonces, bueno, es esa la razón por la cual me parece conveniente. No sé qué te parece, Ricardo. Ricardo, ¿te has presentado? Tenemos el gusto de estar con Ricardo Peña, que es el secretario académico de la universidad. ¿Cómo? Que, bueno, muchas gracias, Ricardo, por este espacio, ¿no? ¿Que te presentaste, sí, yo Ricardo? me largué a hablar. No. Bueno, yo te voy a pedir, por favor, que te presentes, así todos quienes están escuchando, ¿no? Sepan quiénes sos. No me había presentado. ¿Quién sos? Así que muchas gracias. De la Facultad de Ingeniería del Ejército. Y bueno, dentro de las funciones nuestras está justamente estas actividades de extensión, que es el poder llevar a la comunidad y llevar a los colegas conocimientos, distintas ideas y bueno, distintas experiencias que viven cada uno de la gente que viene a hablar. En este caso nos toca, junto con la Fundación Solís, el tema de la gestión estratégica de la energía. Tema que venimos trabajando ya desde el año pasado en las charlas con Rosana, ya en conjunto con la Fundación, y bueno, y desde hace varios años con esta temática. Con nuestro experto que es Sabino Mastrangelo, sí. Y que, bueno... en breve se sumará a la charla también. Sí. Así que bueno, Rosana. Bueno, para ser puntuales, ¿se le parece si empezamos con el primer expositor, por favor? A ver si podés compartir pantalla. Sí, claro. Bueno, primero saludarlos a todos y todas. Javier Vázquez, es importante, me parece esto, soy sociólogo y la verdad que siempre me parece fantástico poder compartir espacios con personas de disciplinas extremadamente distantes quizás a la sociología, pero espero que la presentación también nos muestre la importancia de empezar a misturar disciplinas. Quiero hacer la aclaración de que estos dos trabajos que voy a presentar los hice en colaboración con un gran amigo mío e ingeniero que es Nicolás Brown, que hoy no pudo participar, pero obviamente hay cosas de la técnica de las cuales ustedes conocen muy bien que yo no, pero hago otro aporte a estas situaciones. Bueno, vamos a comenzar. Un segundito. Bueno, ¿se ve bien ahí, Rosana? Perfecto, se ve. Tendrías que poner compartir presentación para que quede, digamos, la pantalla completa. ¿No se ve la pantalla completa ahí? Yo sí la veo. ¿Ustedes? Sí, debería. Sí, yo ahora lo veo perfectamente. Perfecto, muy bien. Bueno, como habíamos dicho antes, esto es una charlita sobre el uso de energías renovables en contextos de vulnerabilidad. Frente a esto, voy a dividir la charla en tres instancias. ¿Qué hicimos? Muy por arriba. Pero después entender por qué lo hicimos. ¿Por qué usamos renovables en contexto de vulnerabilidad? ¿Cuál fue nuestro análisis para llevar adelante esto? Y después, ¿qué descubrimos al implementar los dos proyectos? Que eso abre también líneas de trabajo muy interesantes. ¿Qué hicimos? Bueno, por un lado,
acá estoy abajo con Nico Brown, pusimos energía fotovoltaica y energía solar térmica en 2 barrios grandes de la urbanización de Barrio 31, en el complejo Containera y el complejo YPF. Para que se vea una dimensión, el barrio YPF es la instalación fotovoltaica distribuida, digamos, domiciliaria más grande de Argentina hoy, y estaba en un momento era la más grande de Latinoamérica, eran casi 3 megas. Y esto se dio en el marco del proyecto de urbanización y de un financiamiento del Banco Mundial. Nunca se habían trabajado este tipo de tecnologías en viviendas de interés social. Eso fue una novedad que requirió que hiciéramos una investigación bastante profunda, porque nos habían pedido hacer viviendas sostenibles. Ok, pero nosotros desde nuestra visión le dijimos, ok, pero si quieren poner renovables tiene que tener una utilidad, tiene que ser útil, no es que únicamente poner paneles fotovoltaicos en los techos. Lo interesante también fue que el trabajo con los arquitectos, que era un equipo grande de arquitectos para llevar adelante el armado de estos barrios, ellos lo llaman la quinta fachada al techo. Y claro, para ellos la quinta fachada tenía un uso casi estético. Y a partir del trabajo con ellos y el de romper algunas estructuras, fue muy divertido cuando le encontramos una nueva funcionalidad a la quinta fachada, generar energía. Lo interesante es que esta instalación, extremadamente grande, lo pensamos en base a las necesidades de las viviendas de interés social, de manera estructural. Y ahora voy a volver sobre eso. Pero esto es, ¿qué hicimos? Después, por otro lado, otro proyecto interesante fue una intervención en un comedor, también de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio 1, en la Villa 15, acá el cuadrito se ve más o menos donde está. Construimos un biosistema. Y para esto, también, previamente, estudiamos cuáles eran las necesidades de un comedor. Alimento nutritivo, ¿sí? Y ahorro energético. Y entonces, en ese sentido, pensamos que construir un biosistema era la manera más interesante para llevarlo a cabo, pero también nos dimos cuenta que necesitábamos trabajar con la comunidad para que pudieran mantener y sostener el día a día de un biosistema que requiere un trabajo constante. ¿Y por qué hicimos esto? Bueno, primero porque entendemos que el acceso a la energía es un indicador directo de digamos, del índice de desarrollo humano. Cuanto más sencillo es el acceso a la energía, mejor es la capacidad de las personas de desarrollarse. Ya si vemos las estadísticas históricas, a partir de la masificación del acceso energético a nivel global, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, empieza a crecer de sobremanera la esperanza de vida. Pensemos en que el acceso a energía es también uno de los elementos que permiten la mayor emancipación de la mujer, en el sentido de que tiene más tiempo libre, puede dedicarse a otras cosas, ¿no? El ingreso en principio del siglo XX de la mujer al mercado laboral se dio, entre otras cosas, sin desconocer todos los reclamos, las luchas, pero entre otras cosas se dio por una masificación del acceso energético. Y hoy en Argentina y en muchos lugares del mundo, como vemos a través de los ODS, es una deuda. Y estos 2 proyectos impactan directamente en estos 3 ODS, el 6, el 7 y el 11, agua limpia y saneamiento, y en 3 de las metas de cada uno de estos ODS. ¿Por qué? Porque en los complejos de vivienda no solo hay acceso a energía fotovoltaica, sino también una bomba solar que llena los tanques, lo cual, si se corta la luz en el barrio, esa bomba solar va a permitir abastecer de agua potable y de agua sanitaria
a 1.200 familias. Son muchas bombas, ¿no? Amén que el agua caliente para la cocción y el baño también está asegurada a través de los calefones solares. También la práctica, el aprender, el tomar contacto con el uso de energías renovables permite construir ciudades más sostenibles, comunidades sostenibles, porque eso disminuye directamente el impacto ambiental que significa hoy la calidad de vida que queremos sostener. Creo que el mayor desafío que tenemos desde las diferentes ciencias o disciplinas es cómo logramos sostener y mejorar la calidad de vida global, entendiendo que en un par de décadas ya vamos a ser 8.000 millones de personas en el planeta y se espera para 2100 que lleguemos a 10.000. Entonces, inevitablemente tenemos que hacer un uso más eficiente de los recursos y ahí entra no solo la ingeniería para pensar la técnica y la tecnología, sino también la sociología y otras ciencias sociales para poder ayudar a los ciudadanos a cambiar de hábitos. ¿Qué entendimos cuando estudiamos las viviendas de interés social? Sobre todo fuimos a investigar otros complejos, como ser el complejo urbano Soldati o el barrio Ejército de los Andes en la provincia de Buenos Aires. Y de las principales cuestiones que encontramos es que había un grave deterioro de los espacios comunes. Y cuando empezamos a investigar un poco más, el modelo de vivienda que, por ejemplo, usa ascensores, y el ascensor requiere un mantenimiento constante, tenían, en general, todos los complejos habitacionales tenían una gran deuda de expensas, ¿no? El costo del mantenimiento de la vivienda. Y eso impacta hacia adentro de la comunidad porque se generan conflictos entre aquel vecino que paga la expensa y se mantiene al día y aquel que no la paga. Y muchas veces ahí hay una dicotomía, porque claro, en estos complejos de vivienda de interés social se mudan o son espacios para que vivan personas, familias, comunidades que no necesariamente tienen un trabajo formal, en blanco y constante. Muchas veces tienen changas, tienen trabajo en negro, trabajo intermitente o directamente están desempleados. Entonces, el costo de la expensa impacta directamente no solo en la economía familiar, sino también en el potencial mantenimiento de la vivienda o del complejo habitacional, que a su vez es una inversión del Estado. Entonces, el no pensar eso no solo complica la comunidad, sino que también degrada una inversión pública. Por eso el complejo de Barrio 31 lo pensamos como energía distribuida, aunque en ese momento no estaba la ley, que ya existe desde el 2017 a nivel como ley marco, y de a poco las provincias se van adhiriendo. Lo hicimos antes, sabiendo o preveyendo que esa ley iba a salir, y esos 3 megas que están en las 1.200 viviendas inyectan a la red. Inyectan a la red y el dinero que se paga por esa energía va a las cuentas de los consorcios. De esa manera se genera un círculo virtuoso. Esa inversión pública, que es energía renovable, se inyecta para generar energía para toda la Argentina o para la ciudad de Buenos Aires, y el dinero que paga Edenor o la distribuidora por esa energía va a los consorcios para incrementar los fondos para el mantenimiento de las viviendas. Y de esa manera logramos disminuir el peso del costo de vivir en esas viviendas, ¿no? Pero esto es algo, como les digo, que lo investigamos en diferentes proyectos y nunca se había hecho hasta ahora. Además entendimos que las unidades funcionales, si se inyectaría desde cada unidad funcional, no tendría mucho sentido, porque probablemente, al ser familias de sectores bajos, pobres, ya
vayan a tener tarifa social. Entonces, si inyectaban con tarifa social, iba a salir subsidiado también esa inyección. Por lo tanto, lo que nos pareció más estratégico, más progresista también, era asegurar que esa energía que se inyecta a la red vuelva para, y además que es una inversión pública, vuelva en dinero para mantener los edificios. Entonces, ahí vemos cómo el uso de energías renovables en vivienda de interés social abre oportunidades fantásticas que hasta hoy están un poco sin explorar, ¿no? Y después les voy a contar qué descubrimos, pero vamos por partes. ¿Y por qué pusimos un biosistema urbano en un comedor comunitario? Bueno, entendimos que teníamos que lograr eficiencia energética, el uso de energías renovables podía ayudarnos, lo que se llama soberanía alimentaria o que tengan acceso a alimento y mejorar la nutrición y además hacer un manejo sostenible de los residuos hacia adentro. Lo que entendimos es que en la investigación, en el trabajo de campo, fue que la mayoría de los comedores gasta gran parte de su presupuesto en gas. Porque la mayoría de los comedores que están en barrios informales no tienen gas de red. Entonces, el municipio le da, digamos, este caso es del gobierno de la ciudad, pero esto lo estamos analizando también en otros comedores de la provincia de Buenos Aires. El municipio le da una garrafa y esa garrafa en general dura poco, y más en momentos de crisis, cuando hay más demanda de alimentos, más gas se necesita para cocinar más comida. También lo que entendimos fue que la mayoría de los alimentos que se cocinan en los comedores lo que se llaman, o se los podría denominar, alimento de olla. Guisos, polentas, sopas, sí, lentejas, em, té, té con leche, leche en polvo. Entonces, fundamental era instalar un colector solar para que el agua que hoy sale de una bomba, de un pozo o de la red, que llega a una temperatura baja, ellos cocinen con el agua calentada previamente del colector solar, sin costo alguno, y eso les permitiría ahorrar gas. Bueno, descubrimos que con un colector solar se puede ahorrar hasta el 50% del consumo de gas. Y ya que estábamos ahí, ¿por qué no poner un biodigestor? Que eso alimenta una hornalla y permitiría el disminuir aún más el consumo de la garrafa. Y si tenemos un biodigestor, podemos también hacer un compost. Si hacemos un compost, podemos poner una huerta agroecológica y también una producción de hongos comestibles y una huerta hidropónica solar. Y de esa manera conformamos un biosistema. Un biosistema que le permite al comedor ahorrar dinero en la compra de garrafas y ese dinero se puede destinar a otros fines, como comprar mejor alimento. Y además proveerse de manera casi gratuita de alimento de calidad, como ser hongos y huerta, tanto hidropónica como agroecológica. ¿Qué descubrimos? Bueno, en Barrio 31, las viviendas, como ven acá, el envolvente, como lo llaman en la arquitectura, era de steel frame, lo cual estaba buenísimo porque la eficiencia energética de la vivienda era óptima, es un súper aislante. Pero ahí nos chocamos con un problema cultural. La comunidad no le gustaba, pensaban que eran paredes de telgopor, porque ellos veían cómo se construía. Entonces investigamos un poco más y nos dijeron que su principal problema era que la pared que dividía las unidades funcionales, ellos tenían miedo que el vecino pudiera romper la pared, al ser de telgopor, y entrar y robarles. A lo cual, eso era un problema, además, amén de que, sí, el mayor problema era que se sentían inseguros. Entonces, decidimos con el equipo de arquitectos poner la pared interna de ladrillo, como se ve ahí, de bloques. ¿Y qué descubrimos? Que esa pared interna
mejoraba muchísimo el sistema térmico, de la eficiencia térmica de la vivienda. Dado que estaba tan bien aislada, esa pared le permitía mantener la temperatura, lo que se llama la resistencia térmica. Cuando estaba en invierno y quizás se calentaba la pared, les permitía mantener más tiempo, y en verano se enfriaba y mantenía la inercia térmica, de cada unidad funcional. Eso fue un descubrimiento que hicimos trabajando con la comunidad, entendiendo cuáles eran sus necesidades, por qué no les gustaba la vivienda. Y no estaba previsto hacer la pared interna de ladrillos, pero trabajando con ellos logramos innovar y fue un descubrimiento extremadamente bueno. ¿Y qué descubrimos en el comedor? Bueno, que la comunidad empezó a entender cómo funcionaba, los capacitamos, lo trabajamos, y de esta manera se logró que ellos se apropiaran de la tecnología, y como ven acá, empezaron a preparar fertilizantes que vienen desde del biodigestor, empezaron a apropiarse de la tecnología fotovoltaica, de la hidroponía, de la solar térmica que calentaba el agua. Y esto generó que toda esta comunidad en torno del comedor, del Enacore, se interesara, y hoy ellos hacen el mantenimiento no solo de las huertas de hongos o de la huerta de hortalizas, sino también de todo el sistema de energías renovables, del biodigestor, lo cual estamos cumpliendo con uno de los quizás metas más complejas de los ODS, que es que la comunidad empiece a tomar estas prácticas sustentables. Bueno, para hacer un pequeño cierre, aprendizajes y lógicas de intervención. Bueno, es importante para las viviendas de interés social asegurar el acceso a agua sanitaria y agua caliente, pues eso es un recurso fundamental para poder mantener la calidad de vida. Es súper importante la simplicidad del mantenimiento, dado que si hay muchas familias viviendo ahí, es muy difícil capacitarlas para que hagan el mantenimiento. Por lo tanto, tiene que romperse lo menos posible. El tipo de colector solar, por ejemplo, que pusimos en la vivienda de interés social y en el comedor son diferentes. En la vivienda de interés social pusimos colectores de placa plana, que entiendo que saben lo que es, y en el otro pusimos de tubo, porque era más eficiente, donde estábamos a aún más temperatura para que cocinaran. Y esta lógica de que la energía, como una manera de ingreso y disminución de costos para la comunidad o para el consorcio, es extremadamente beneficioso y disruptivo. Permite pensar la vivienda de interés social de otra manera, con un uso, además de como vivienda, como un generador de energía, porque recordemos que siempre es una inversión pública. Y en los comedores, bueno, la apropiación de la tecnología sustentable o renovable, o las tecnologías, ¿no? La idea de biosistema es fundamental. Después, el ahorro de costos, el potencial que tiene que en los comedores, que hasta que llegue el gas de red, que es relativamente, nunca se va a saber eso, si llega o no llega. Entonces, de esta manera podemos lograr beneficios directos en el corto plazo en los comedores, eh, además de esto, de sociabilizar las tecnologías sustentables y asegurar soberanía alimentaria y capacidad de ampliar la capacidad de cocción. Creo que fueron dos experiencias extremadamente, no solo reveladoras, sino también, ¿cómo decirlo?, muy gratas, cuando de repente vemos que las comunidades se apropian de la tecnología, la entienden, y también rompemos esta barrera de que la energía renovable es cosa de clases medias altas. Obviamente necesitamos que esto se transforme en el corto mediano plazo en políticas públicas, que las políticas públicas incorporen este tipo de conocimientos, porque
no es que es ambientalmente responsable, es socialmente beneficioso por todos estos beneficios que les conté. Bueno, nuevamente agradecer a la Facultad de Ingeniería y como siempre a la Fundación Solís por organizar esto y invitarme a poder contarles estas dos lindas historias. Espero les hayan gustado y estoy abierto a preguntas. Muchas gracias, Javier. Hay una consulta por el chat, o hay un comentario de Fabio Iñón que dice, qué perfecto que es todo esto. Dice, esta innovación, ¿cómo llega a cada rincón de nuestro territorio? Dice, yo vivo en Neuquén, en el interior, donde la gente vive perdido en la precordillera. Y la verdad que en muchos lugares es imposible que cuente con los servicios básicos, como luz, gas y en algunos casos incluso agua. Muchas gracias. Bueno, obviamente, como les conté, esto es una innovación. En la provincia de Jujuy, yo tuve la suerte de conocer el proyecto, me invitaron a verlo. La provincia de Jujuy, y ahora voy para la Patagonia, no te preocupes, pero para que entendamos el contexto, la provincia se asoció con una fábrica de colectores solares nacional, ¿no? Que tenía una particularidad. Eran extremadamente sencillos de reparar. Cualquier vecino con un conocimiento básico de plomería y de herrería podrían arreglar ese colector solar. Entonces, lo que hizo la provincia fue, además a un muy bajo costo, asociarse con esa empresa para que cada vivienda de interés social que se construyó desde el 2016 hasta hoy, cuenta con un colector solar. Obviamente, el Sol de Jujuy es un aliado fantástico para este tipo de proyectos. Pero yo hablando con el dueño de la empresa de colectores solares, un tipo que con una visión muy interesante, me decía, Javi, se puede poner en todo el país. El tema es, lo que hay que entender bien es el dimensionamiento. ¿Cuánto sol? ¿Qué tamaño? Bueno, y si hace falta ponerle un soporte energético, bueno, puede ser como un calentador para los meses extremadamente fríos. Se puede poner un calentador que acompañe lo solar. Pero creo que acá lo interesante es entender la importancia, incorporar la importancia de poder asegurar el acceso a agua caliente a personas, a comunidades que hoy quizás para bañarse tienen que calentar agua en un tacho. Pero amén de eso, tienen que utilizar garrafa para cocinar y para calentar, para bañarse. Y hoy la garrafa es extremadamente cara en Buenos Aires, en Neuquén, en Jujuy, en todos lados. Entonces, no solo hay que construir una ciudadanía sostenible, incorporando estas tecnologías, incorporando el uso, ¿no? Y entendiéndolas, sino que en el corto mediano plazo, con la situación actual de la Argentina, necesitamos invertir en este tipo de tecnologías, porque no solo genera empleo local, sino que permite abaratar el costo de vida de las personas. Porque la lógica del precio de las tarifas que hoy tenemos es una bomba de tiempo y es insostenible. Entonces, tenemos que repensar la manera en que hacemos para aquellos sectores más pobres que puedan acceder a la energía y al agua caliente de una manera más asequible. Entonces, en Neuquén se podría, sí. Quizás combinando dos tecnologías, pero se podría. Ningún problema. Había otra pregunta, me parece. Ahí quiere hacer una pregunta Matías Cordero. Adelante, Matías. Abrí el micrófono, Matías. Hola, Sabino, ¿cómo estás? ¿Cómo ¿Apareciste? Qué bien. Sí, discúlpame. No pasa nada. Matías, el tránsito afecta a todos. Estaba previsto una hora antes que llegue y llegué 5 minutos después. Matías, ¿querés abrir el micrófono? ¿Podés? Bueno, hay una consulta de Maximiliano que dice, ¿qué sucede en lugares de extremo frío, como en Ushuaia? ¿Se puede aplicar esto? Gracias. Bien. Bueno, lo mismo.
hay que entender bien el dimensionamiento de la placa. Yo siempre digo, la calidad del sol en Alemania es un 60% más baja que en Argentina. Y Alemania es potencia de energías renovables, sobre todo en fotovoltaico. Hay que experimentar, para eso hay ingenieros en todo el país que son parte de esta universidad y de otras. Tenemos que empezar a experimentar en este sentido. Obviamente, no hay, lamentablemente, un proyecto o un plan para incentivar el uso de energías renovables. Al contrario, se subsidia el consumo de gas. Pero no hay problema, Fabio. Tenemos que impulsarlo nosotros, entender el potencial emancipador y de igualación. Porque, por ejemplo, vamos a analizar con datos de la realidad. El plan de gas barato que se aprobó hace relativamente poco, no incluye la garrafa. Entonces, de vuelta, a todos los barrios informales que hay lamentablemente en todo el país. Estoy pensando en Bariloche, estuve conociendo el barrio que está en lo alto de Bariloche. Yo, la verdad que no sé cómo es vivir en una casilla en Bariloche en invierno. No tienen red de gas. Viven a garrafa. Entonces, este tipo de iniciativas, este tipo de políticas, no son un paliativo, son efectivamente permiten disminuir la brecha de desigualdad entre los diferentes sectores de la sociedad. Porque le estamos dando infraestructura, estamos invirtiendo en infraestructura, porque el subsidio a gas es plata que es como gastarse el dinero en cigarrillos. No hay empleo nuevo, no hay infraestructura nueva, no hay nada de eso. Entonces, pensar un plan para, sobre todo al momento de urbanizar los barrios, instalar esto, les permitiría disminuir muchísimo los gastos energéticos. Buenísimo. Javier, quiero destacar que en una de las charlas que vamos a tener más adelante, que contamos también con gente de la Fundación Solís, Ignacio Feliwiski va a hablar de una alternativa muy interesante, muy económica y que socialmente resuelve algunos temas, basado en otro tipo de alternativas, pero eso viene un poquito después. Javier, te quería preguntar, no sé a qué te refieres. El biodigestor que estuviste comentando, ¿con qué funciona? ¿Y con qué Claro, es verdad, buen punto. Nosotros intervenimos en un comedor. Entonces, tiene muchísimo desecho orgánico. Entonces, una parte de ese desecho orgánico va al biodigestor, sí, bueno, y otro poquito al compost. Y de esa manera, y además con el líquido del biodigestor, permitiríamos también fertilizar la huerta que le daba el alimento a la cocina para que después vaya al compost y al biodigestor. Correcto, y con eso se hace funcionar ¿qué equipo? Con el gas producido en el biodigestor. Una garrafa, una hornalla, que en la foto estaba la señora ahí sirviendo el mate. Vos sabés que acá en la provincia de Buenos Aires, en un proyecto de una organización que está pasando Luján, lo que hacen es, con el biogás que se produce, recargan garrafas con una bombita de freno de camión y lo usan luego, fíjate vos, para hacer andar un motorcito muy chiquitito para tener electricidad. Fíjate vos hasta dónde lo han desarrollado. Y esto, quien lo desarrolló es un carpintero con un poco de idea y con un poco de vocación para encontrar una alternativa usando ese gas que tiene cualidades muy interesantes para poder resolver algunos problemas, ¿no? Claro, sí, totalmente. Nosotros acá lo que buscamos fue atacar directamente este problema que veíamos en el comedor, que era que hace falta más alimento y ahorrar dinero en cuanto al gasto energético que tenían con las garrafas. Por eso primero el colector y con todo el residuo reutilizarlo para generar alimento de calidad. Quería comentar que nosotros en las comunidades sostenibles que estábamos diseñando para la Valle desde la Fundación, donde por supuesto Javier está a la cabeza de todo lo que tiene que ver con la sociología,
digamos, con las personas que van a vivir en las casas, porque hoy en día, y esto lo aprendí de él, primero tenemos que pensar en las personas para luego construir las viviendas acorde a las necesidades. Antes es como un cambio de paradigma, antes se hacían las casas todas iguales y se colocaban a las personas independientemente de las características, a qué estaban acostumbradas a vivir. De hecho, todas las casas eran iguales y con 2 habitaciones, o con una, y de determinados metros cuadrados, es decir, pero ahora, digamos, el mundo va hacia otra dirección, donde la persona está en el centro, por eso Javier está en el centro de la fundación. Desde este punto de vista, yo creo que ya no hay proyecto que no tenga que pasar por el lado de la sociología, porque es sumamente importante el trabajo del sociólogo dentro de una comunidad. ¿Por qué? Porque justamente nos estudia a nosotros, que somos las personas que vamos a vivir en sociedad. Entonces, por ello es tan importante. Y con respecto, bueno, ¿por qué hice esta interrupción? Porque cuando vimos el tema de la Valle, y esto justamente lo planteó Javier, hicimos en el proyecto la parte de biodigestión, con el midiendo el consumo humano de residuos sólidos urbanos y sus desechos, y en base a la cantidad de personas, junto con los expertos en biogás, por supuesto, con el ingeniero Ariel Ravel y otros más, se determinó que podíamos alimentar la cocina o estufa, como le dicen ustedes, de cada una de las casas, lo cual evitábamos el gas también de esa manera. Y además producíamos un ahorro en basura, digamos, en el tratamiento de una basura que antes iba y se tiraba o se acumulaba, y además producía un gran impacto ambiental si se dejaba a cielo abierto. Y hoy en día la basura tiene valor energético y por lo tanto tiene un impacto ambiental de carácter positivo. Eso quería agregar. Me das pie para una reflexión, Rosana. Gracias. Tal como pasó con el equipo de arquitectos, estoy hablando de que nosotros en el proyecto de ese Barrio 31 teníamos casi 30 y pico arquitectos de diferentes edades, y cuando fuimos a plantearles el tema de las energías renovables, abrieron los ojos, no, pero eso es para Europa, Javier, me decían. Y el director del proyecto, que era un profesor de la UBA, no me quería cambiar el techo. Pues yo, digamos, lo pongo en personal porque fui yo y le dije, Javier, necesito que me cambies el techo, porque como está, me hace sombra. Bueno, ese cambio de paradigma de que la quinta fachada sea estética a que pase a ser un generador de energía, es lo mismo que es lo que está diciendo Rosana, en el sentido de, ¿qué hacemos con nuestros desechos? Sean de la cocina, ¿no? Digo, ¿cómo podemos aprovechar eso para que no contamine y lograr un círculo virtuoso? Y requiere no solo entender cómo viven las comunidades, sino tener una concepción diferente del uso de los recursos, ¿no? Y creo que ese es un poco el camino que tenemos que proponemos desde la Fundación Solís, y creo que es hacia donde el urbanismo, ya que estamos hablando acá de construir ciudades y comunidades, el urbanismo tiene que ir. Siempre recuerdo al urbanista Jan Gehl, que es el que plantea esta idea de ciudades para las personas, en contraposición a esa idea que marcó la mitad del siglo XX casi, que es ciudades con autopistas para automóviles, que hoy está colapsando. Entonces es necesario no solo repensar la lógica de la ciudad, sino también el uso de los recursos. No sé si hay alguna pregunta más. Un detallecito nomás para acotar, Javier, es que no solamente se pueden hacer andar las cocinas o las estufas con ese gas, sino que también se puede conseguir refrigeración, se puede hacer una heladera, como eran las antiguas heladeras de querosén, que también hay a gas. Con esa pequeñita llama, por estos sistemas evaporativos inversos, se puede producir frío, que muchas casas, mucha gente necesita también de ese recurso energético. Matías, ¿podés abrir el micrófono? Levantaste la mano. No seas tímido, Matías, vamos. Matías Cordero está con la manito levantada desde el principio. Debe haber algún problemita. Sí, si querés, puedes escribir tu pregunta, la podés escribir.
Javier, muchas gracias. Sí, personalmente fueron dos experiencias muy lindas de vuelta, soy sociólogo, no soy ingeniero. Muchas de las cosas que les cuento hoy, técnicamente las aprendí en el trabajo y por la extremada, ¿cómo llamarlo? La buena voluntad de Nicolás Brown, que me explicaba cosas, ¿no? Que obviamente dentro de mi expertise, pero ¿esto por qué, Nico? Por esto y esto. Ok, yo eso lo transformaba quizás en la manera de convencer a los funcionarios, al Banco Mundial, o explicárselo a la comunidad. Fue un tándem muy interesante y bueno, hace un par de meses que no tenemos un proyecto juntos con Nico, pero siempre es un placer poder vincular dos disciplinas entendiendo que así se construye no solo conocimiento, sino también lograr cambios impactar en la comunidad. Bueno, Javier, hoy en día todos los equipos somos multidisciplinarios porque la necesidad hace que sea así, porque la sociedad es multidisciplinaria. No podríamos verlo solamente desde el punto de vista de la ingeniería o desde el punto de vista de, digamos, porque sería tener una mirada parcial de de cómo la sociedad está conformada. En realidad es eso lo que a mí me parece, ¿no? Que yo soy abogada, sin ir más lejos, y sin embargo estoy incursionando en estos temas y cada día aprendo más de todos ustedes. Y la verdad es que es un apasionante mundo de ser interdisciplinarios, porque todos aprendemos de todos y eso es muy, pero muy importante. Aquí hay varias preguntas más. Eduardo, si quieres abrir el micrófono, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí estoy, no, pensé que había puesto la mano. ¿Qué conflictos, digamos, porque hay algunas teorías que estuve leyendo que los conflictos no siempre son negativos, sino que son positivos porque muchas veces hace pensar a las personas, y eso me disparó a ustedes de los equipos multidisciplinarios que tienen. ¿Qué conflictos vieron ustedes? ¿Se encontraron en la comunidad, en los funcionarios, en el entendimiento de la gente, digamos, para poder desarrollar esto? Bueno, varios, digo. Creo que donde más resistencias encontramos fue el tema de las viviendas, ¿no? Pensemos que eran 1.200 viviendas, 1.200 familias. Eso se multiplica por 3 o por 4 en promedio. El tipo constructivo, el envolvente, ¿no? Que es en casa de Telgopor. Porque hay una cuestión muy, muy cultural. Piensen algo, ¿no? Ya que estamos bien de tiempo. En Argentina, tanto la clase baja como la clase media ahorra en ladrillos. Las clases medias con un pozo. Las clases bajas comprando ladrillos y construyendo una piecita arriba. O construyendo un quinchito atrás. Entonces, lamentablemente porque nuestra economía es contrafluctuante, porque no hay un mercado financiero suficientemente sólido. Entonces, para nosotros el ladrillo, en 3/4 partes de la sociedad, es un resguardo de valor. Y las comunidades, las familias a las cuales relocalizamos, ese es el término exacto, relocalizamos desde abajo de la autopista de la Villa 31 a estos nuevos barrios, habían construido sus casas con ladrillo. Y decían, no, pero esto no lo quiero. Tuvimos que explicarle que, bueno, era un tipo constructivo diferente, que permitía que la casa esté más fresca o más cálida en invierno. Y ahí fue el tema, bueno, no, pero acá el problema es que si rompen la pared nos entran a la casa y nos van a robar. Ok, nunca me hubiera esperado esa. Y bueno, pero frente a ese conflicto, lo resolvimos y se mejoró el tipo constructivo. Porque no estaba previsto esa pared que aumenta la inercia térmica. Iba a ser de steel frame la pared intermedia. Al hacerla de ladrillos, después medimos y el desempeño energético de la vivienda era aún mejor que el modelo original. Entonces, y qué sé yo, después te puedo contar en ese sentido
otras experiencias. Yo tuve la suerte de trabajar en 4 parques eólicos, también en este sentido, vinculando la tecnología con las comunidades. Y en general, la energía renovable es recontra súper bienvenida por la comunidad. Entiende que tiene un impacto mínimo o nulo, o que es mucho mejor que el gas, que el petróleo, que el carbón. 4 parques eólicos en diferentes lugares de Argentina, yo siendo el vínculo entre la comunidad y la empresa del parque eólico, explicando qué es lo que iba a pasar. Y yo creo que lo importante acá es abrir el diálogo. Porque las personas, las comunidades, y esto es obviamente por una mala tradición quizás de la manera de llevar adelante los proyectos de infraestructura, ¿no? No se abre la información, porque tienen miedo que la comunidad haga un piquete, haga una protesta. Bueno, lamentablemente, hoy, porque hay redes sociales y la información circula de una manera mucho más rápida que antes, es preferible abrir la información. Obviamente, si tu proyecto no vas a contaminar un lago o no vas a destruir un bosque, bueno, que en teoría no trabajamos con esas cosas, ¿no? Entonces, digo, si tu proyecto es beneficioso para la comunidad, lo primero que hay que hacer es abrirlo con ellos, contarle, esto es un proyecto de infraestructura, esto es un parque eólico, un parque solar, y va a traer, obviamente es un negocio, o es una inversión pública con este fin, y ustedes van a estar beneficiados de esta manera. ¿Qué piensan? ¿Qué les cambia? Digo, pero para eso, previo a llevar adelante el proyecto, hay que tener esta instancia de diálogo con la comunidad, lo que se llama el diálogo con los stakeholders, ¿no? Que en muchos ámbitos del corporativo, quizás de las empresas, se habla con este término, stakeholders. Y eso es un cambio de paradigma muy grande en la gestión, o sea, público o privada, de que pensemos en los barrios Lugano, 1 y 2, o en Piedrabuena. Ahí no hubo diálogo con la comunidad. Se construyeron los edificios, se mudó a la gente a tomar, no me iba a decir una guaranada, pero, por ejemplo, para que tomes una idea de las complejidades, Eduardo, en la relocalización nos encontramos con que había una familia que tenía su casa, pero abajo de la casa tenía un kiosco. Entonces, vos si lo relocalizás, no lo podés relocalizar, o mejor dicho, lo tenés que relocalizar a un lugar donde tengan un local abajo, porque ese local era su sustento, ese kiosco era su sustento. Entonces, tiene que estar eso contemplado. O, por ejemplo, cosas que aprendimos. Espera un segundito, Rosana, que esto es un dato súper interesante. Ya termino con esto. Porque previo a esto analizamos otras relocalizaciones, las que se dieron en el Riachuelo, cuando se empezó a salir el Riachuelo por Acumar, del lado de provincia, creo que era un barrio en Avellaneda, si mal no recuerdo, se relocalizaron y se desarmó la comunidad. ¿Y a qué me refiero? Una madre o un padre, soltero o no, pero la vecina le cuidaba al nene cuando iba a trabajar. En la relocalización, la vecina quedó a 25 cuadras. Y la familia te decía, me encanta la casa, está buenísima, pero ahora ¿qué hago con el pibe? Esa gestión, esa política pública, no tuvo en cuenta la comunidad, los lazos sociales, que son tan necesarios. Y acá abrimos una puerta gigante a lo que son los regímenes de bienestar, cómo las comunidades solucionan sus necesidades, ¿no? Si es a través del mercado, a través del Estado o a través de la comunidad. Bueno, en Argentina, casi toda Latinoamérica, es mixto. Las sociedades anglosajonas resuelven las necesidades a través del mercado. Las sociedades, para poner nórdicas, resuelven casi todo a través del Estado. En Latinoamérica hay una mixtura entre comunidad, Estado y privado. Los sectores más bajos resuelven a través del Estado y la comunidad. Entonces, al momento de intervenir en la comunidad con un complejo de viviendas, inevitablemente, para no destrozar esa comunidad y complicarle la vida a las personas que queremos beneficiar, es entablar este diálogo y entender cómo está conformada
esa comunidad y cuáles son, hasta qué punto las necesidades de cada una de las familias se resuelven a través de la comunidad, cómo potenciarlas o modificarlas. Digo, podés separar esos lazos, pero por una guardería pública. Si no, ¿qué hacen todas las familias que el vecino le cuidaba o tiene el kiosco abajo o lo que sea? Digo, Javier. La multiplicidad de conflictos es infinita. El tema es cuán empático sos desde la gestión para tomarlo y resolverlo. No, quería agregar solamente una cosita que dijo Javi, y 2 renglones nada más. Cuando habló del ejemplo del kiosco, que también no solamente impacta en la parte social, como cuando hablaba de la vecina que le cuidaba al bebé, sino los impactos comerciales y los impactos como forma de vida, porque se puede trasladar con un local al bajo, pero ¿quién le devuelve la clientela? La clientela del barrio, la clientela de 2 cuadras, 3 cuadras, que sabía que el negocio de don Pepe estaba abajo. Entonces, tiene que empezar desde cero el señor, y la verdad es que hay que ver si se puede nuevamente empezar desde cero. Eso nada más. Javier, gracias por la exposición. Abrimos los micrófonos ahora. Felicitaciones por la tarea que estás haciendo. Va nuestro aplauso en agradecimiento y en reconocimiento por la tarea. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Como siempre, un placer. Rosana, Sabino. Gracias por un ratito más, pero ya en breve me tengo que retirar. Gracias por la atenta escucha de todos. Gracias, Javier. Gracias, Javi. Si están de acuerdo, seguimos ahora con Agustín Sosa Massaro, que es doctor en Ingeniería en Petróleo con grado de licenciado en Ciencias Geológicas, con una experiencia en la industria de los hidrocarburos y la geotermia muy variada, desempeñándose en diversas posiciones en diferentes empresas. Actualmente se desempeña como consultor independiente en Deep Energy, ofreciendo soluciones para la industria petrolera, geotermia, hidrogeología y la protección del ambiente. Participa activamente en el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, el IAPG, en las comisiones de exploración y desarrollo, relaciones académicas, geomecánica, la cual preside desde el año 2019, y es presidente de la Comisión de Geotermia y Hidrogeología de la Fundación Solís, y es asesor en Geología y Geotermia en la Cámara Argentina de Geotermia. Agustín, lo sinteticé porque era mucho, pero creo que es una síntesis que muestra un poco la cantidad de elementos y de valores que tiene Agustín, doctor, para que haga su exposición sobre la geotermia de baja, media y alta entalpía. Al final vas a abordar todas las entalpías, todas las temperaturas hoy. Vamos con todas, pero bueno, más que nada la baja y la alta, la media es algo que está ahí, bollando entre las dos. Dale, adelante. Nadie Agustín sabe definirlo. Bueno, muchas gracias, Sabino, por esta presentación muy completa. Sí, simplemente muestra lo inquieto que soy, no sé si lo mucho que sé. Así que, bueno, a ver, para que justo me están llamando, esperan a que empiece a presentar para llamarme. Bueno, listo. Les comparto pantalla. Lo mío es bastante técnico en comparación a lo que acaban de ver recién con Javier, quien es sociólogo, y es totalmente comprensible, ¿no? Lo de él es mucho vender el asunto. Lo mío es hacerlo entrar por la parte técnica. Así que les voy a comentar un poco de qué se trata esto, sin entrar mucho en detalle, porque es complejo. Además, yo vengo del rubro de la geología, y acá, bueno, entiendo que la mayoría son ingenieros. Bueno, un segundo, que voy a poner en silencio esto. Así que, bueno, me dicen si están viendo bien mi presentación. Me pongo en modo pantalla completa. Sí, está bien. Bueno, bárbaro. Entonces, como bien dijo Sabino, voy a hablar un poco de geotermia de baja, media y alta entalpía. El tema de entalpía hace referencia a temperatura, básicamente, y su relación con la industria del oil and gas, ¿no? Yo vengo del rubro petrolero, así que mi mayor experiencia está en el tema petrolero. He trabajado en varias empresas, desde operadoras, empresas de servicios, empresas de laboratorio, y bueno, también desde 2014 empecé mi propio emprendimiento, una empresa llamada Experterra, y ahí empezamos a dedicarnos a la parte de la geotermia. Esa empresa le dimos baja en 2018, y en 2019 comencé mi propio emprendimiento con Deep Energy, que es una empresa de consultoría, actuando fuertemente en el tema de la geotermia. Entonces, un poco la agenda de qué vamos a hablar. La estructura interna del planeta Tierra, para saber dónde estamos parados, ¿no? Que es lo básico para poder empezar a trabajar en esto.
cómo se exploran los reservorios geotermales, qué tipo de campos geotermales tenemos, que son dos principales, el volcánico y el sedimentario, la clasificación y el uso de la geotermia según la temperatura, los orígenes de la industria geotermal, las perforaciones geotérmicas y su vinculación o relación con los pozos de agua comunes como los que conocemos y los pozos petroleros, ¿no? ¿Qué relaciones y similitudes tienen? Los tipos de plantas geotermales, hay 4 tipos principales, bueno, vamos a hacer una breve descripción de cada uno de ellos. La geotermia en campos petroleros, que es un poco lo que quería abordar con esta charla, los costos y riesgos de un proyecto geotérmico, y la geotermia de baja entalpía, también tratando de aplicarla a la industria petrolera, ¿no? Siempre pensando en la transición energética, en la descarbonización, en mitigar los riesgos de la industria, en reducir las emisiones de dióxido de carbono, etc. Entonces, para saber dónde estamos parados, entiendo que acá en Facultad de Ingeniería del Ejército, capaz que de lo que es la Tierra no hay mucho conocimiento, entonces, para tener idea un poco de dimensiones, ¿no? Por empezar, la estructura de la Tierra está separada, como todos saben, habrán estudiado en primaria, en secundaria, en una corteza que va entre los 5 y los 50 kilómetros de espesor, que es donde nosotros hacemos nuestra mayor cantidad de obras, digamos. Pozos petroleros no superan los 5 kilómetros de profundidad, habiendo pozos que pueden llegar a los 7, 8 kilómetros de profundidad. Me ha tocado trabajar en un pozo en el offshore mexicano de 8 kilómetros de profundidad. El pozo más largo que se ha hecho es de 12 kilómetros de profundidad en Rusia. Después tenemos el manto superior y el manto inferior, que conforman la mayor parte del diámetro de la estructura del planeta Tierra. Tenemos un núcleo externo y un núcleo interno, que este núcleo interno, algunos sabrán que es sólido y puede girar dentro del núcleo externo, y eso es lo que genera la magnetósfera, ¿no? Que nos mantiene alineados con el norte. Después tenemos, bueno, en superficie tenemos la atmósfera y la hidrósfera, que es todo el agua. Pero bien, todo esto en conjunto tiene unos 6.370 kilómetros de espesor, depende de donde se mida. Saben que el planeta es ovalado, entonces en el ecuador y en los hemisferios norte y sur va a ser aún un poco menor la cantidad, ¿no? Pero a nosotros nos interesa saber las temperaturas, porque estamos con el tema de la geotermia, ¿no? Es usar este calor para generar energía eléctrica, o calefaccionar, o hacer algún proceso industrial. Entonces, lo que vamos a estar rajuñando, digamos, por decirlo de una manera, es la parte superficial. La parte superficial me refiero a los primeros 20, 30 metros de profundidad, no mucho más, donde la temperatura en promedio ronda los 10 grados a 15 grados centígrados todo el año. Por más que afuera hagan 50 grados centígrados bajo cero o 50 grados sobre cero, no importa qué temperatura estemos, esa es la temperatura promedio, entre 10 y 15 grados. Ya si nos vamos más profundo, a unos 3 kilómetros de profundidad, 4 kilómetros de profundidad, podemos llegar a 100, 150, 200 grados centígrados, y eso ya nos permite generar energía eléctrica, ¿no? Vemos que en el manto tenemos una temperatura de unos 1200 grados centígrados, y a medida que vamos profundizándonos, podemos llegar a un núcleo interno de 6000 grados centígrados, por lo cual el calor es muchísimo, muchísimo, es inagotable. Entonces estamos hablando de que la geotermia es una fuente inagotable de energía. No hay forma de agotar esa energía que proviene del calor, no hay forma, no existe. Es casi como el sol también es una fuente de energía inagotable, ¿no? Entonces es muy provechoso sacarle su rédito. Bien, entonces si vamos a ver un poco cómo se explora esto, cómo sabemos dónde hay un reservorio geotermal. Esto tenemos un principio que viene de la industria petrolera, que es la sísmica de refracción. Básicamente es como si fuera una ecografía del subsuelo, donde enviamos ondas, estas ondas van rebotando en las distintas capas del subsuelo, y las podemos recibir en lo que se llaman geófonos, si están instalados en la tierra, ¿no? en el suelo, o hidrófonos si están en el mar, ¿no? Entonces, este camión, que es un camión que se llama Vibrosize, lo habrán visto quizás si anduvieron por Neuquén, por la parte petrolera, o si anduvieron por el Golfo de San Jorge, en la zona de Comodoro Rivadavia. Es un camión que tiene una plancha muy pesada y muy grande en la parte de abajo, que se la apoya contra el suelo, se la hace vibrar, y eso envía ondas que después rebotan en distintas capas y son recibidas por los receptores. O también antes se lo hacía con explosiones, y se lo sigue haciendo hoy en día con explosiones en zonas muy selváticas, donde hacen explosiones muy, muy calculadas y muy controladas para poder recibir las ondas. O zonas muy montañosas también se suele usar las explosiones. Bien, entonces con eso vamos haciendo todo lo que se llama un sismograma, y vamos viendo las distintas capas. Vamos a observar una onda que llega con un sobresalto en este sismograma, y ahí sabemos que estamos encontrando una capa con alguna dureza diferente, ¿no?
Eso es una forma de hacerlo, y eso nos permite estudiar el subsuelo mediante cortes en 2 dimensiones o mediante un cubo sísmico, ¿no? Entonces, básicamente con esto podemos empezar a mapear las distintas capas geológicas en subsuelo, y esto tiene una gran profundidad. Llegamos a 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, hasta 10.000 metros podemos llegar con buena definición. Acá pueden ver cómo a medida que van rebotando las ondas, se van viendo las distintas capas. Pero siempre para poder chequear que tenemos nuestro reservorio, no queda otra que perforar y constatar que llegamos a la capa de interés y que tenemos el fluido de interés, ya sea petróleo, gas, agua o un fluido caliente para geotermia. También se pueden mapear zonas con fallas. Las fallas son muy importantes para la geotermia porque van a ser los lugares por donde el fluido caliente va a ir migrando. Otra forma de estudiar, mucho más utilizada porque es bastante más económica y más fácil de realizar para la geotermia, es la magnetoteluria. Básicamente tenemos un arreglo de emisores, estos que están acá al norte, al sur, al este y al oeste. Esto lo que envían son corrientes. Estas corrientes se introducen al subsuelo. Básicamente es corriente eléctrica, entonces vamos a tener distintas resistividades según el tipo de formación, según si tiene más fluido, menos fluido, qué tipo de fluido tiene. Si no tiene ningún fluido, la resistividad va a ser diferente. Esa resistividad vuelve, ¿no?, en este campo que se induce y llega a los receptores. Tenemos un receptor que se lo coloca norte-sur, otro este-oeste y otro que se lo coloca en el eje Z, o sea, en profundidad. Entonces, de esa forma vamos a poder ir viendo los distintos tipos de corrientes a medida que nos vamos en profundidad y sabemos si una capa es más conductiva o menos conductiva, ¿no? Y eso nos permite graficar mapas nuevamente. Siempre lo que es la geociencia se trabaja con mapas, ya sea mapas que son vistas en planta. Acá todo lo que se ve en colores rojos tiene resistividades menores, o sea que tiene mayor conductividad, a distintas profundidades, ¿no? Plano cero, a 500 metros de profundidad y a 1000 metros de profundidad, así podemos ir mapeando distintas capas. O una vista un poco más bonita es vista en perfil, ¿no? Acá tenemos un perfil que se hizo en dirección noreste-suroeste. Acá podemos ver los distintos puntos donde se hizo la magnetoteluria y podemos ir haciendo un mapa donde vemos un corte de la Tierra y vemos capas más resistivas en colores azul y más conductivas en colores rojos, ¿no? Y acá vemos toda una zona de alta conductividad donde posiblemente tengamos un reservorio con una fuente de calor y un fluido que está migrando, y por encima tengamos una capa sello, que esa capa sello no permite que el fluido vaya a superficie, entonces queda ese calor contenido. Acá estamos hablando de calor. En nuestra petrolera se hablan de fluidos, hidrocarburos o gas líquido o gaseoso. Entonces, como les comenté en la agenda, tenemos 2 tipos de campos geotermales principales, volcánicos y sedimentarios. Volcánicos como estamos asociados a un cuerpo intrusivo caliente, ¿no? Zonas donde tenemos placas continentales, placas que subducen, placas que se separan. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de un rift, ¿no? Un rift donde 2 placas se separan. Hay un clásico ejemplo en África que donde 2 placas se separan y el calor puede ascender más fácilmente. Entonces ahí tenemos una anomalía térmica. Esa anomalía térmica nos da un gradiente mayor a los 30 grados centígrados por cada kilómetro. Entonces, si vamos a una profundidad de aproximadamente 3 kilómetros, ya tenemos aproximadamente 100 grados centígrados, por lo cual el agua ya pasa a estar en estado vapor, y si tenemos vapor ya podemos mover una turbina, esa turbina puede generar electricidad. Bien. Después tenemos por otro lado las cuencas sedimentarias. Cuencas sedimentarias son muy comunes. En Argentina tenemos 5 cuencas principales, que son 5 cuencas petroleras, ¿no? Que es la del noroeste argentino, la de Mendoza, que es la cuyana, la de Neuquén, que es la cuenca neuquina, la del Golfo de San Jorge, la zona de Comodoro y la cuenca austral. Esas cuencas ya están muy estudiadas, por lo cual son lugares que son propicios para la geotermia, porque ya tienen pozos, ya se conocen bien los reservorios, etc. Pero así como esas, hay otras 15 o más cuencas en Argentina que son de tipo sedimentarias, donde se podría explotar, sin ir más lejos, la cuenca chacoparanense, la cuenca más grande de Argentina, y llega hasta Buenos Aires, ocupando toda la zona del Chaco, Entre Ríos, Misiones, Corrientes, y ahí se puede alcanzar un gradiente geotermal de tipo normal, donde la temperatura aumenta entre 25 y 30 grados centígrados por cada kilómetro, por lo cual habría que ir un poco más profundo, pero también podríamos tener temperaturas altas, sin ir más lejos, en la zona de Entre Ríos. Ahí hay termas, las termas de Federación, las termas de Colón,
que es por donde mediante fracturas el agua asciende y llega caliente a superficie, por lo cual tenemos un buen indicio de altas temperaturas, ¿no? Bien. Algunas cositas más sobre los campos geotermales de alto gradiente o los campos volcánicos, es que por lo común se habla de rocas de tipo metamórficas o tipo volcánicas, que por lo común el sistema está controlado por fracturas, por donde se mueven los fluidos. Y como les comentaba anteriormente, zonas de donde las placas se separan, por ejemplo, puede ser la dorsal centroatlántica, la dorsal pacífico, la dorsal acá de África, es por donde el calor asciende. Esto es un esquema muy idealizado, pero básicamente es eso, ¿no? El calor del centro de la Tierra asciende más fácilmente. Tenemos zonas donde hay subducción, por lo que es toda la cordillera de los Andes, también tenemos mucho calor, sabrán que está plagado de volcanes desde todo lo que es la cordillera argentina, chilena, subiendo hacia el norte, y todo lo que es Centroamérica también, ¿no? Y todo lo que es acá, lo que es el famoso cinturón de fuego, todo lo que es Indonesia, Japón. Bueno, son zonas muy calóricas, llamámosle. Bien, yendo un poco a lo que son las cuencas sedimentarias nuevamente, este es el sistema europeo que propone el Karlsruhe Institute de Alemania, que dicen que, bueno, que a distintas profundidades se le puede sacar distintas utilidades al calor geotermal. Con los pozos más profundos, acá se ve en la escala, entre 3.000 y 5.000 metros, podemos tener altas temperaturas. Esto sería un basamento ígneo, donde hay fracturas, y tenemos pozos que inyectan un fluido y pozos que producen ese fluido. Entonces, al inyectar el fluido, el agua esa se calienta, y al poder producirlo, podemos mover, como les decía anteriormente, un generador y generar energía eléctrica, ¿no? Mediante un pozo que podría ser el que está idealizado acá idealmente. Pozos más someros pueden llegar a temperaturas de unos 40 grados centígrados y pueden servir para, por ejemplo, climatizar una serie de viviendas, oficinas. Pozos aún más o menos pueden llegar a temperaturas, como les decía al principio, de 10 grados, 14 grados centígrados, y pueden servir ya sea para una casa o para un district heating o también oficinas, pero siempre esto ya asociado a una bomba de calor, que una bomba de calor no es mucho más que una especie de aire acondicionado que intercambia calor con el subsuelo y no con el aire. Entonces, bueno, clasificando un poco la geotermia, es lo que les decía al principio, ¿no? No está muy claro. Hay clasificaciones desde el año 1978 al 2005, y ahora hay algunas nuevas. Intentan separar según la temperatura. Yo por lo común suelo utilizar la primera, que es la más viejita, que por debajo de los 100, 90 grados hablo de baja entalpía. Entre 100 y 150 de entalpía media, y de 150 para arriba ya es alta entalpía, ¿no? Pero algunos la clasifican con más divisiones. No importa, lo que importa acá es saber qué temperatura tenemos y qué podemos hacer con esa temperatura. Para eso tenemos estos otros dos diagramas, el de la Universidad de Costa Rica, que es modificado de Lindal, y el de Morris Simmons, que dicen, bueno, según la temperatura que tenemos, ¿qué utilidad le podemos dar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este de Lindal vemos que las utilidades principales son para electricidad, como pueden ver que es a partir de los 100 grados centígrados. Esto es si estamos produciendo vapor, porque según la presión que tengamos podemos llegar a tener a más de 100 grados, podemos llegar a tener agua en estado líquido, por más que lo sabemos todos que a presión ambiente, a los 100 grados ya pasa a estado vapor, bueno, pero si tiene presión se va a mantener en estado líquido. Pero bueno, entonces mediante una planta binaria podríamos aumentar un poco su temperatura y generar energía eléctrica. O si ya la planta de por sí genera vapor, porque el pozo ya de por sí viene vapor, ese es el caso ideal, ¿no? Porque no hay que hacerle casi nada. Pero bueno, después tenemos utilidades de la geotermia para lo que es la industria alimenticia, para lo que es la climatización, para lo que es la bañoterapia. Podemos usar invernaderos, secaderos de verduras, producción de hongos, bebidas carbonatadas, procesos industriales. Hay una infinidad de utilidades que se le puede dar, como ya sabrán, a cualquier proceso que tenga temperatura, ¿no? Y en el diagrama este de Morris Simmons, lo que hacen es separar a partir de profundidad versus temperatura, con un gradiente que va entre 25 grados centígrados, 30 grados, que es lo promedio a nivel mundial, hasta la curva de ebullición, ¿no? Entonces, entre medio dicen, bueno, a la temperatura más bajas, entre 0 y 20 grados, y lo más somero, heat pumps, dicen, ¿no? Que son bombas de calor. Bueno, entonces eso quiere decir que tenemos que usar una bomba de calor, que es como un aire acondicionado, para poder elevar un poco más la temperatura, pudiendo elevarla entre unos 30 y 50 grados centígrados más. Si viene un poco más elevada, se le pueden dar usos directos, como un invernadero, por ejemplo, ¿no?
Ya si queremos generar energía eléctrica, tenemos plantas binarias, que ahora voy a entrar un poco más en detalle de qué son. Tenemos plantas de tipo flash, que usan turbinas de vapor. Y después tenemos ya a mayor profundidad y mayor temperatura, lo que son los EGS, Enhanced Geothermal Systems, que ahora también les voy a comentar un poco más en detalle de qué trata esta tecnología, que es un poco más cara, pero permite mejorar la eficiencia. Antes de entrar en esos detalles, quisiera comentar brevemente cómo surgió la geotermia. Esto surge en la región de Italia, en la región de Ardennere, en Toscana, en la zona de Italia central, a partir de la producción de boro. Para producir boro, ellos producían agua, y esa agua era rica en boratos. Para separarlo, usaban el mismo calor y podían separar el boro del agua, y empezaron a ver que tenían gran temperatura, que tenían mucho vapor, y que ese vapor lo podían utilizar para algo más. Entonces empezaron a perforar más cantidad de pozos, y eso fue en el año 1828. Casualmente fue 2 años antes del primer pozo petrolero. Entonces, la industria de los pozos profundos y de alta temperatura empezó antes que la nuestra petrolera, aunque después se le encontró el sentido económico al petróleo, y la industria geotermal le empezó a sacar todas las ideas a la industria petrolera, ¿no? Entonces, bueno, se podría decir que esta ciudad de Ardennere fue la primer ciudad sustentable, porque empezaron a usar el calor para todo, para climatización, para calefaccionar, bueno, para usos recreativos, para la parte industrial. Bueno, y entonces lo dijeron, bueno, esta es la primera ciudad sustentable, y empezó de esta manera, ¿no? Como un dato anecdótico. Estas perforaciones tenían una torre fabricada en madera, con un piso elevado, porque el agua caliente y el vapor podía quemar a los operarios. Las herramientas eran muy, muy rudimentarias, se utilizaba la percusión, se utilizaba animales o a mano, pero bueno, era algo muy, muy rústico. Hoy en día, como les decía anteriormente, han aprendido la industria geotermal de la industria petrolera. Esta torre que ven acá, por ejemplo, es una clásica torre petrolera, pero utilizada para geotermia, y todos los conocimientos vienen de lo que es el onshore de la industria petrolera, no lo que es el offshore, porque hoy en día offshore para geotermia no existe. Entonces, de esta manera tenemos equipos convencionales y equipos hidráulicos, ¿no? ¿Cómo se hacen estos pozos? Básicamente, como les decía, como los pozos petroleros, son formas telescópicas, como se les suele decir. Se empieza con un caño conductor que puede tener unos 40 pulgadas de diámetro. Acá tienen una persona a modo de escala al lado de un trépano. Pueden ver que son bastante grandes, más grandes que los pozos petroleros en cuanto a diámetros, porque requieren de un mayor caudal. Esto llega hasta aproximadamente, en este ejemplo de 3.800 metros, hasta unos 5 metros, ¿no? Después tienen un caño superficial, que es para separar todo lo que están los acuíferos, porque no queremos contaminar los acuíferos. Después tenemos un caño intermedio, y luego un caño de producción, y finalmente lo que se llama un liner, o la zona de la cañería filtro, que es una cañería ranurada, que se le suele colocar una grava entre medio de la pared de roca y el filtro, y por ahí es donde se produce el fluido. Esto tiene entre unas 7 pulgadas de diámetro, que suele ser un diámetro bastante ancho, ¿no? En comparación con el petróleo. Y comparando con lo que es la industria petrolera, esta tabla intenta mostrar un poco esas diferencias, ¿no? Entre la industria petrolera y la industria de la geotermia. Pueden ver acá, por ejemplo, la temperatura en petróleo está entre 150 y 175 grados, los pozos más calientes. Pero para geotermia hay hasta 350 grados o más. Lo que son los caudales. En petróleo se suelen producir 150 galones o unos 5.000 barriles por día, lo cual son altos caudales, mientras que en geotermia son unas 10 veces más, ¿no? Necesitamos un alto caudal para poder mover estas turbinas. Las perforaciones, como les decía, son de diámetros mayores, acá ven entre 5 a 7 pulgadas, mientras que en geotermia 8 a 12 pulgadas. En petróleo y en geotermia son pozos verticales, y hoy en día también en geotermia horizontales. En petróleo son onshore y offshore, o sea, también se lo suele hacer en lo que es la plataforma marina. En geotermia solamente onshore. Después, el perfil de producción se refiere a cuánto decae la curva esta de producción, ¿no? En petróleo puede ser un alto caudal inicial, estamos hablando de meses, con una tasa de declinación de años. Y en lo que es la geotermia, la producción es constante durante 20, 30 años, siempre que tengamos un fluido y temperatura. La temperatura, como les decía anteriormente, es muy alta en el planeta, no va a decaer.
hay que saber mantenerla de todas maneras, porque si se lo sobreproduce puede bajar su temperatura. Y lo que es el fluido, mientras que se esté siempre reinyectando un fluido y produciendo el fluido, no hay problema. La litología, bueno, o sea, el tipo de roca, en petróleo suele ser principalmente rocas sedimentarias, son rocas que son porosas, permeables, donde el fluido fluye. Y en geotermia pueden ser cualquier tipo de roca, volcánica, metamórfica, sedimentaria, no voy a entrar en detalle en eso porque se hace más complicado. El sistema hace referencia a cómo tiene que ser la trampa, ¿no? ¿Dónde está ese fluido? En petróleo va a ser una trampa de tipo estratigrafíca o estructural, que eso quiere decir que tenemos un lugar donde el petróleo queda entrampado. Y en geotermia puede ser de este estilo, pero también es muy común que sea una zona con muchas fracturas naturales, o sea, un subsuelo con roca fracturada. Bueno, obviamente el producto recuperado en petróleo, y va a ser petróleo y gas, con un barril que estaba aproximadamente, esto es viejo, acá dice 40, hoy en día estaba a unos $80 el barril, y en geotermia es unos 0,25 centavos de dólar el barril de agua caliente, ¿no? Pero bueno, muy técnico todo eso, pasemos a algo un poco más visual. Esto es lo que comentaba en un principio, lo que son los Advanced Geothermal Systems, lo llaman un closed loop, o sea, un ciclo cerrado, básicamente es lo que comentaba, ¿no? Pozos, esto es un sistema bastante más avanzado, que directamente se forma como si fuera un radiador en el subsuelo. Esto puede tener 2.000, 3.000 metros de profundidad, y los pozos pueden estar separados unos 2.000, 3.000 metros, por lo cual estamos hablando de generar un pozo que tenga una rama vertical, luego se hace horizontal y vuelve a subir en el otro extremo. Se hace circular un fluido, ese fluido se calienta y es como si fuera un radiador en el subsuelo. Y ese intercambio de calor es el que se utiliza para generar energía eléctrica, ¿no? Esto de pozos horizontales no es nuevo, en la industria petrolera ya se hace mucho tiempo, sobre todo hoy en día con los no convencionales, habrán oído hablar del shale, de vaca muerta. Bueno, se hacen pozos que tienen una profundidad de 2.000 metros, 3.000 metros de profundidad, hasta 3.500 metros de profundidad, y después una rama que se extiende horizontalmente, otros 3.000 metros, 3.500 metros de rama horizontal. Así que hoy en día ya la tecnología está probada y se utiliza muchísimo. El otro tipo de tecnología moderna, digamos, en lo que es la geotermia, es el Enhanced Geothermal System, ¿no? Un sistema mejorado de geotermia. ¿Mejorado por qué? Porque se hacen fracturas hidráulicas en el subsuelo, donde se inyecta el agua queda acumulada, se calienta y luego se la produce. Entonces se inyecta agua fría y se la produce ya caliente para mover una turbina. Esto tampoco es nuevo en nuestra petrolera, ya hace más de 50 años que se producen fracturas en el subsuelo para poder producir hidrocarburos, y hoy en día con el tema de los no convencionales, el shale, el famoso vaca muerta, el famoso fracking que mucha gente se opone, por lo común la gente que se opone no tiene un real conocimiento de cómo se hace la técnica, no tiene un real conocimiento de la distancia que hay entre los acuíferos con agua potable y la zona donde se hace el fracking. Acá, a modo de escala, en lo que es la zona de Neuquén, por ejemplo, los acuíferos más profundos están a 200 metros de profundidad, los más profundos, donde hay agua potable. Y los pozos están navegándose a 3.000 metros de profundidad, por lo cual no hay ninguna chance de que estas fracturas puedan llegar a impactar el acuífero. El único momento donde se puede llegar a impactar el acuífero es cuando se perfora el pozo. Pero esto no es algo que venga con el fracking. Esto es un pozo que se viene haciendo hace 100 años. Entonces, esto es algo viejo, que es atravesar el acuífero. Y para no contaminar el acuífero, es como les mostré anteriormente, que se ponen gran cantidad de barreras de cañería y de cemento. Así que eso no hay mucho impacto. Bien, lo que son las plantas geotermales. Les comentaba que hay 4 principales. Plantas de vapor seco, son las más eficientes. Plantas de tipo binarias, las más utilizadas. Plantas tipo flash, también son bastante utilizadas. Y plantas híbridas. La planta de vapor seco es lo ideal, porque básicamente el pozo productor estaría produciendo vapor, directamente vapor. Ese vapor va a una turbina, va a un generador, y eso genera energía eléctrica, y eso va a la red eléctrica. Esa agua después que sale como un residuo, va a un condensador, se lo vuelve a producir agua y se vuelve a inyectar. Y así se cumple con el ciclo. Una planta binaria, básicamente es nuevamente un pozo productor. El agua no está a la temperatura ideal, por lo cual se usa un intercambiador de calor y un fluido que circula. Ese fluido puede ser un hidrocarburo, por ejemplo, o amoníaco, que tiene un punto de ebullición más alto. Entonces ese fluido va a mover una turbina, va a mover un generador y va a ir a la energía eléctrica para la grilla, ¿no?
ese fluido después va a un condensador, se enfría y vuelve a cumplir su ciclo. Y bueno, el agua se vuelve a inyectar, ¿no? Una planta de tipo flash es un poco más compleja, es una serie de válvulas, de turbinas, bueno, esto a mí se me escapa un poco de mis conocimientos, porque como geólogo no manejo tanto esto, pero básicamente es una planta que flashea 2 veces y con este sistema de turbinas puede generar la energía eléctrica y nuevamente el agua resultante se la vuelve a inyectar para cumplir su ciclo. Y una planta híbrida es también algo simple, básicamente es producir un pozo productor, pero además tiene algún otro sistema externo para poder generar esta energía eléctrica, y en este caso, por ejemplo, es a partir de un ciclo orgánico y un intercambiador de calor, ¿no? Y de esa forma se genera la energía eléctrica. Un poco lo que yo quería apuntar con esta charla, con su relación con la industria petrolera, es cómo utilizarla para los pozos petroleros, ¿no? En la industria del oil and gas. Bueno, si tenemos un pozo abandonado o con un alto corte de agua, ustedes no sé si saben, pero cuando se produce hidrocarburo, ya sea líquido o gaseoso, no viene petróleo o gas solo, siempre viene con un corte de agua. Si producimos petróleo, por lo común van a ir petróleo, gas y agua. Bueno, si ya está produciendo mucha agua este pozo, o si fue un pozo que ya fue abandonado porque no se utiliza más, porque ya no da más petróleo, se podría reutilizar ese pozo, básicamente en un tipo de cuenca sedimentaria. Tenemos un pozo que va a un reservorio petrolero. Si a esto le colocamos, como les decía, un separador para separar el agua del petróleo y del gas, colocamos una planta de tipo binaria, porque por lo común la temperatura no es lo suficientemente alta. Como ya les expliqué, esto va a mover un fluido de trabajo con un intercambiador de calor, esto va a ir a la grilla y va a producir energía eléctrica. Bueno, ¿qué hacemos con el agua que produjimos? Simplemente la volvemos a reinyectar a ese reservorio y de esa forma podemos cumplir con el ciclo. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Si ven esto, este diagrama, que es un diagrama de riesgo del proyecto versus viabilidad financiera y el costo acumulado en línea punteada, vemos que toda la primera fase, que son unos 4 años, y es donde está toda la mayor parte, el mayor riesgo, en la industria petrolera eso ya está, digamos, liquidado, porque todo lo que es el reconocimiento del área ya está hecho. Ya sabemos dónde está el reservorio, ya sabemos si tenemos un sello, ya sabemos si hay fallas. Todo lo que es la exploración de superficie ya está hecho. Todo lo que es la perforación exploratoria ya está hecho porque tenemos los pozos petroleros. Entonces, esto, donde empieza a incrementarse el costo, ya está hecho. Todo el estudio de factibilidad y planificación ya está hecho, porque ya sabemos que tenemos los pozos, ya tenemos el estudio hecho, las perforaciones ya están hechas. Entonces, acá fíjense cómo el costo se dispara. Bueno, esto es un costo que ya tenemos adentro, digamos. Simplemente quedaría la construcción de la planta, la puesta en marcha y la operación y mantenimiento. Por lo cual, el riesgo ya está por debajo del 50% y los costos también ya han sido bastante eliminados. Solamente queda el costo de la construcción de la planta, la puesta en marcha y su operación. Por lo cual, en 2 o 3 años ya podríamos tener una planta geotermal funcionando si se hace todo este estudio previo y hay la viabilidad financiera, ¿no? Bueno, algunos pros, contras, pero sobre todo los beneficios de la geotermia de alta entalpía. Hoy en día se están produciendo a nivel mundial unos 15 gigawatts eléctricos. El IEA, que es la Agencia Internacional de Energía, prevé que para el año 2055 podríamos tener unos más de 500 gigawatts eléctricos, ¿no? Hoy en día casi todas las empresas petroleras están tratando de migrar a ser más eficientes, están tratando de migrar a tener energías renovables, y como les explicaba recién, el estudio y el conocimiento ya está para lo que es la geotermia. Entonces, muchos están viendo con buenos ojos a lo que es la geotermia. Entonces, si piensan que empresas muy ricas como Shell, Chevron, Total, la que se les ocurra, van a migrar a este tipo de energías, realmente es algo posible de lograr. Algunas ventajas, bueno, se las puede usar como plantas termales o de generación eléctrica. Pueden almacenar energía eléctrica en subsuelo, o sea, eléctrica no pueden almacenar energía y después producir la electricidad cuando se requiera, en verano o en invierno. Proporciona energía de base, para eso puse este diagrama acá, donde vemos que la geotermia es constante durante todo el año, ¿no? Es constante todo el año y es constante las 24 horas del día. Entonces, es energía de base que puede contribuir para la hidroeléctrica, la solar, para los combustibles fósiles. Después tenés factores de planta de más del 80%, que son producciones estables sin interrupciones.
tiene el costo nivelado de energía competitivo. Acá vemos la geotermia, tiene 0,071 centavos de dólar por kilowatt hora, comparado con otras como la biomasa, como la hidroeléctrica, solar. Después tenemos el costo total de instalación de una planta, puede rondar entre los 4.5 y los 6 millones de dólares el megawatt. Esto es de la planta. El pozo también tiene su costo elevado, pero si hablamos de industria petrolera, los pozos ya están hechos. El uso del suelo es bajo, ocupan poco espacio este tipo de plantas, y por lo común están en zonas remotas que no molestan a la visión, no contaminan visualmente, y tienen sobre todo, algo importante, bajas emisiones de dióxido de carbono. Por lo común, cuando vemos una planta geotermal, como en Islandia, lo que están viendo en esas chimeneas gigantes es vapor de agua, es agua, no es nada más que eso. Entonces vemos que a nivel global son menos de 122 gramos por kilowatt hora, comparado con el fósil, la energía fósil, como pueden ver acá, son mucho más altos, sobre todo lo que es el carbón, ¿no? Bien. Pasemos a lo que es la geotermia de baja entalpía. Geotermia de baja entalpía, como les decía anteriormente, es, este diagrama ya lo puse anteriormente, todo lo que son temperaturas por debajo de los 100 grados centígrados. Y se lo utiliza mucho para todo lo que es la industria alimenticia, la climatización, usos recreativos. Se lo puede usar con bombas de calor o con usos directos del calor. ¿Cómo funciona esto? Bueno, simplemente tenemos un intercambio de calor que puede ser con el suelo o puede ser con un cuerpo de agua, un lago, un río. Esto básicamente es un pozos petizos que tienen 20 metros, 30 metros, 50 metros los más profundos, que puede cruzar algún acuífero o no, pero esto no contamina porque básicamente es un pozo que no va a producir ningún hidrocarburo ni nada, es un pozo que después se lo sella con una manguera de color negra, que es la típica manguera de PVC, de caño, que tiene forma de U porque baja y sube, es un circuito cerrado, esto no está intercambiando ningún fluido con el suelo. Eso mueve la bomba de calor, donde hay un fluido de intercambio que tiene un compresor, tiene un evaporador, tiene un condensador, y de esa manera después tenemos todo el circuito que va a la zona a climatizar, en este caso una casa, mediante el suelo radiante, y se hace circular ese fluido, ¿no? Entonces tenemos 3 fluidos diferentes. Uno que intercambia calor con el pozo, otro que está dentro de la bomba de calor, y otro que intercambia el calor con una oficina, una casa, o lo que se quiera climatizar, o el proceso industrial que se desee realizar que requiera calor. De esa manera podemos proveer agua caliente sanitaria y climatización, ya sea calor o frío, porque esta bomba es reversible. Podemos tener calor en invierno o frío en verano. Y esto va enchufado a la red eléctrica, pero si tenemos paneles fotovoltaicos, porque estamos en un sistema off-grid, tranquilamente se lo puede colocar con paneles que pueden alimentar la bomba de calor y podemos estar totalmente off-grid. El principio en el que se basa esto, bueno, es lo que hablaba al principio, ¿no? Estos son pozos bajitos que están a unos 10 a 15 grados centígrados el suelo todo el año. Cuanto más profundo nos vamos, vemos que esto va, los colores de 10 centímetros a 90 centímetros en profundidad. Pueden ver que en color negro, durante los 365 días del año, la temperatura tiene mucho menor variación que a los 10 centímetros, donde vemos que la temperatura varía durante el día y la noche y durante la época del año. Entonces, con la curva negra, yendo simplemente a 1 metro, no mucho más, ya tenemos una temperatura estable, en este caso dice de 20 grados, que es la temperatura de confort para cualquier hogar. Otra forma de ver esto es este diagrama de temperaturas en el eje Y versus la profundidad. Vemos que si estamos en verano, podemos tener 27 grados de calor en superficie, y ya a los 2 a 3 metros de profundidad ya empieza a estabilizarse y llegamos a una temperatura de confort de 18 grados. Y si en invierno estamos a 11 grados, también a los 2-3 metros tenemos una temperatura de confort de 19.8 grados. Por lo cual, ese es el principio en el que se rige el intercambio de calor con el subsuelo. O sea, no nos importa lo que pase en el ambiente, en el aire, porque si estamos en un lugar muy frío, hay que poner, no sé, llamémosle 0 grados centígrados afuera y queremos climatizar a 20 grados centígrados adentro. Bueno, hay que pasar de 0 a 20. Acá hay que pasar solamente de 18 a 20, por lo cual el salto de energía es muy bajito. Y si en verano hacen 40 grados de calor afuera y queremos climatizar a 20, la temperatura son 20 grados de diferencia, pero acá con la geotermia podríamos tener de 18 a 20, o sea, nada. Básicamente, nada el intercambio de calor. Entonces, ¿cómo se podría utilizar esto en la industria petrolera? Bueno,
como les decía, ya sea para calefacción, refrigeración, agua caliente sanitarias, ya sea en oficinas o en locaciones. Locaciones suelen ser lugares remotos donde se instalan una serie de trailers y la gente vive ahí durante varios meses o años. Entonces, si tuviéramos una serie de pozos, a esta gente le podríamos estar proveyendo de agua caliente, de climatización, calor o frío, lo que sea. Y acá quise poner un poco en lo que permite la bomba de calor, ¿no? Lo que es el COP, lo que es la eficiencia. Un COP de 3.2 para refrigeración quiere decir que le entregamos una unidad de energía eléctrica y nos devuelve 3.2 unidades de refrigeración. Y la calefacción es aún más eficiente todavía, le damos una unidad de energía eléctrica y nos devuelve 4.1 de calefacción, ¿no? Y para ir terminando ya, no sé si fui muy rápido o no, pero también se lo puede usar para procesos industriales, por ejemplo en refinerías. Si requerimos procesos de 80 grados centígrados, podemos intercambiar calor, y si tenemos, no sé, una fuente, como les decía, ya sea el suelo o efluentes de alta temperatura, por ejemplo, la energía residual de pasteurización, enfriamiento de máquinas que pierden calor, bueno, ese calor se lo podría reutilizar, motores de combustión interna, condensadores de equipos de refrigeración, eso se lo podría hacer circular por una bomba de calor y nuevamente a esta refinería se le podría proveer de agua caliente sanitaria, de calefacción de ambientes, precalentamiento de productos, reinyección a un proceso principal industrial. Entonces, como pueden ver, desde la baja hasta la alta geotermia, hasta la alta entalpía de la geotermia, hay una gran cantidad de usos. Así que esa fue la última. Sé que fui un poco rápido, no quería extenderme demasiado, pero bueno, si tienen preguntas. Súper interesante, Agustín. Ahí en las de baja entalpía, vos lo que estabas comentando es el aprovechamiento de esa temperatura que es estable a 1 metro y pico, 2 metros de profundidad para, por ejemplo, acondicionar el ambiente de una casa. Sí. ¿Está bien? Y que es una cosa que se venía aplicando desde la antigüedad, pero ahora se han encontrado métodos mucho más desarrollados, mucho más interesantes, ¿no? Así es. Básicamente, sí. No, te escucho. Que se llama pozo canadiense, ¿es así como le denominan a eso? Sí, en Canadá han evolucionado mucho con todo esto. Ellos lo que suelen hacer mucho es almacenar también el calor, ¿no? Durante el verano almacenan el calor, muchas veces lo combinan también con energía termosolar y de esa forma tienen más eficiencia y en invierno obviamente redistribuyen ese calor, ¿no? Así que, pero Islandia, por ejemplo, bueno, ellos usan más la geotermia de alta entalpía, Indonesia también de alta entalpía, pero todo lo que es la geotermia de baja entalpía, como decís, el pozo canadiense, es como una especie de hito de lo más común, digamos. Que es simple y que solucionaría un gasto importante en el acondicionamiento del ambiente a nivel familiar, ¿no? Sí, yo acá en este caso, por ejemplo, hablé de 1 metro. ¿Por qué? Porque esto se puede hacer con pozos, como mencioné, de pozos de 20, 30, 40, hasta 50 metros, o también se pueden hacer trincheras, ¿no? Que no llegan más de 1 metro. Entonces, en esas trincheras de no más de 1 metro, se pone todo un tendido de mangueras y se hace el intercambio a partir de esas trincheras. Lo que sí, bueno, si uno tiene una casa, tiene que tener un patio lo suficientemente grande para tener estas trincheras, pero si vos tenés poco espacio, optás por la perforación, ¿no? Sí. Sí, hay algunas consultas, Agustín, que preguntan, por ejemplo, en Argentina, ¿qué zonas serían aptas para instalar bombas de calor? Eso lo pregunta Matías. Cualquier zona es apta porque es como si fuera un aire acondicionado y no importa lo que pase en superficie. No importa si estamos en Jujuy o Misiones con 50 grados de calor, no importa si estamos en Ushuaia con 20 grados bajo cero. Sabemos que por debajo de 1 metro la temperatura va a ser estable y vamos a poder generar este intercambio de calor. Así que eso es lo que tiene de óptimo y de bueno la geotermia, ¿no? De baja entalpía. Matías, ¿querías repreguntar? ¿Podés abrir el micrófono ahora? ¿Qué tal? Buenas tardes. No, le quería hacer un gesto como de que me pareció una respuesta bastante buena. Yo pensé que esto era algo más de zonas estratégicas de la Argentina, pero decirme que puede ser en cualquier parte, por ahí incluyendo una zona urbana, genera un potencial bastante atractivo para que una propuesta así sea puesta en marcha en lo más pronto posible. Así que solo quería aclarar eso. Excelente. Es así. Hace poco, justamente con la Fundación Solís, habíamos hecho una propuesta que era utilizar los ríos que van subterráneos en la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal,
y utilizar esa agua de esos ríos subterráneos para intercambiar calor, porque con agua el intercambio es mejor todavía. Entonces era como reutilizar esa agua de esos. Y otra cosa, en los pozos, donde hay subtes, hay pozos aledaños que drenan el agua para que el agua no se meta dentro de los subtes. Entonces, también otra idea era utilizar esos pozos que ya están existentes para intercambiar calor, ¿no? Y de esa forma generar lo que llaman district heating y poder proveer de calor, bueno, calor o frío, dependiendo de la temperatura del año, a las zonas de capital, por ejemplo, ¿no? Hay una pregunta de José sobre las plantas geotérmicas que hay en Argentina. Había una y se canceló, ¿verdad? No hay plantas geotérmicas. No hay plantas geotérmicas. Hubo un proyecto en la zona de Copahue, Cabiague, en Neuquén, donde hay un volcán activo hoy en día. Ahí se habían hecho 2 pozos en el año 1982, una empresa japonesa, el estudio lo había hecho una empresa italiana, y ahí se había generado calor durante un tiempo, llegaron a mover un poco de energía eléctrica, llegaron a derretir el hielo de las calles, pero esos pozos no fueron bien planeados, el agua era muy ácida, corroyó los caños y enseguida empezaron a tener muchos problemas y esos pozos hoy en día están abandonados. El único proyecto andando hoy en día en Sudamérica está en el Cerro Pabellón, en Chile, donde hay una planta geotermal que produce energía eléctrica. Germán pregunta si están dentro de los beneficios de los programas de energías renovables, entiendo que es la ley 27191, y si hay proyectos en desarrollo. En la segunda parte te la contesto yo, no hay ningún proyecto propuesto. No, sé si contestar la primera. Sí, no sé si está dentro de lo que son los programas de energías renovables, porque es una energía que es muy poco conocida. La gente parece como que no. Cuando uno ve una charla de energías renovables, casi nadie habla de la geotermia, pero está ganando mucho impulso hoy y no hay proyectos hoy en día de esto, pero sí hay muchos estudios, cada vez hay más fundaciones trabajando en esto. Y, por ejemplo, sin más lejos, en Santiago del Estero están queriendo hacer un pozo de 2 metros de profundidad para producir energía eléctrica y ya están por sacar una licitación en cualquier momento. Sí, sí. Alex tiene una consulta. ¿Puedes abrir el micrófono, Alex? Sí. Tengo entendido que en Buenos Aires hay una ley que prohíbe hacerlo de perforaciones para intercambio. ¿Tenés conocimiento de eso? A mí me desalentó un poco. O sea, siempre fui muy entusiasta de lo que es intercambio, pero me sorprendió esa ley. ¿Vos la analizaste más de cerca? Mirá, no sabía que había, y vos decís en Capital Federal, porque en Buenos Aires se pueden hacer pozos para extracción de agua, eso es algo muy cotidiano. No, pero decía específico para geotermia, y me sorprendió, o sea, por ahí no, o sea, al tener ciclo, se refieren al ciclo abierto y no a un ciclo cerrado, por eso ciclo cerrado no debería haber objeción. Si es un ciclo cerrado no debería haber problema porque es lo que te digo, es algo muy, muy simple, es algo muy casero, pero ya si hablamos de geotermia de alta entalpía, ahí sí puede ser porque ya estamos hablando de pozos realmente de altos diámetros, pozos que llegan muy profundos, pozos que pueden contaminar el acuífero, y ahí puede haber alguna ley que lo esté prohibiendo actualmente, porque nosotros consumimos el agua del acuífero guaraní y el Chaco paranense, y así que puede hacer algo por ese lado, ¿no? Y el costo que recién dijiste de los 5 o 6 dólares por watt, ¿eso viene en bajada, en tendencia bajante, o cómo viene la curva para los próximos años? El costo de las plantas. Sí, o sea, con perforación, ahora. El costo de la planta, a ver si acá estaba el número, era entre 4,5 y 6 millones de dólares. Sí, el megawatt, bueno, nosotros lo calculamos siempre por watt, es lo mismo. Está bien, eso es para la planta. Y un pozo geotermal de unos 2.000 metros de profundidad está rondando los 3,5 a 4 millones de dólares. Entonces, un solo pozo, ¿no? Entonces, si vos pensás que se armar una planta geotermal, mínimo requerís 2 pozos, un pozo productor y un pozo inyector. Cuanto más pozos tengas, mayor va a ser la eficiencia. Entonces, el costo empieza a acumularse. Pero bueno, estamos hablando de que si es una planta de, pongámosle 5 millones de dólares el megawatt, y que es una planta de 10 megawatts, que sería bastante grande, ahí ya tenés 60 millones, más los pozos, que pueden ser 2 o 3 pozos, y estás hablando de 75 o 80 millones de dólares, ¿no?
por megawatt. No, una planta que pueda producir 10. unos 10 megawatts. Sí. Por 10, o sea, 10 son megawatts. 7,5 por, redondeando $7,5 por watt. Okay. Sí. Bien. Yo comparando con otras tecnologías de renovables, por eso siempre. No, a ver, por eso es que yo muchas traduzco. veces insisto con la industria petrolera. La industria petrolera, como les intenté mostrar, nos reduciríamos todos estos costos de la perforación, los estudios de la exploración, de la prefactibilidad, y simplemente habría que designarle el costo a la construcción de la planta geotermal. Entonces, si tenemos un yacimiento petrolero donde tienen varios pozos con corte de agua alto o están abandonados y la temperatura es alta y el caudal de agua es alto, bueno, serían lugares para tener en cuenta para la geotermia, ¿no? Y al revés, la estrategia al revés de hacer el pozo donde ya tenés la planta de vapor, o sea, de las turbinas térmicas, o sea, la estrategia no del pozo hecho, sino de la planta con intercambiador, con río, como para intercambiar, no sé. Al revés, por ejemplo, la de Río Turbio, en cuanto a hacer perforación en Río Turbio para aprovechar la planta térmica, por decirlo así, ahorrando esa parte. Claro, yo nunca lo pensé al revés, será porque vengo del rubro petrolero y sé dónde están las cuencas, sé dónde están los pozos, sé qué problemas tienen los pozos, y quizás nunca lo pensé al revés, pero habría que ver si en esa zona de Río Turbio a qué profundidad habría que ir para conseguir una temperatura suficientemente alta. No solamente alcanza con llegar a la profundidad y que esté la temperatura, esa temperatura y ese fluido tiene que estar estancado ahí, digamos, en un reservorio, o tiene que haber buena migración de fluidos, o tiene que haber un buen caudal. Entonces, está todo este riesgo, ¿no? Todo este riesgo que tenés acá en este gráfico, hasta acá, toda la parte esta del riesgo del proyecto es muy alta. Entonces... Está claro. Pero lo que plantea Alex está interesante porque esa planta carbonera va en contra de los compromisos que tomó Argentina de alguna manera y la máquina está sin operar prácticamente. Quedó la turbina nueva, la caldera no cuenta con carbón y es una zona que quizás existe alguna posibilidad de ese estilo que habría que investigar. Habría que analizarlo, sí. Yo nunca lo pensé al revés justamente porque vengo del palo petrolero, pero sería interesante analizarlo y ver cómo sería esta ecuación al revés, ¿no? Exactamente. Siempre pensando en las transiciones, ¿no? Lo mismo, el mismo concepto de transición, mismo sí. En plantas térmicas que están ahora en ríos, lo que fuera, ¿no? Sí, otra utilidad que yo no mencioné, la geotermia, por ejemplo, es lo que está muy de moda hoy, se está investigando, es el litio geotérmico. El litio geotérmico, ustedes sabrán que tenemos en Argentina el triángulo del litio, pero también tenemos litio que está en subsuelo. Hay capas donde hay sales de litio que se pueden producir y con el calor se puede separar más fácilmente. Y por lo común esto está en la zona de la Puna, entonces donde hay un gradiente de calor muy alto. Entonces con un pozo geotermal podríamos generar energía eléctrica, producir esas aguas ricas en sales y separarlas en el mismo lugar, ¿no? Entonces tendría como un 2 en 1, digamos, producir energía eléctrica y producir sales de litio. Agustín, creo que la próxima charla va a ser orientada por ese lado. Hay una pregunta de Rosana, no sé si la conoces. Adelante, Rosana. Rosana. Sí, no solamente quería felicitar a Alex, que excelente su idea, ¿no? Porque vamos a necesitar de mucha imaginación para esta transición energética. Me encantó su idea, ojalá podamos explorarla más y quién te dice concretarla. Quería responder aquí una pregunta que hizo Germán Nieto hace un momento, no sé si se encuentra todavía en el chat, a Agustín, que dice la pregunta en el chat: ¿entran dentro de los beneficios de los programas de energías renovables? ¿Hay proyectos en desarrollo? Vos le respondiste, Sabine, efectivamente que no hay proyectos en desarrollo. Yo te voy a responder desde el punto de vista jurídico, que justamente nuestra Ley Nacional de Fomento de Energías Renovables fomenta la generación de energía eléctrica en base a fuentes de energías que vienen del producto de la geotermia. Aunque no hayan proyectos, nuestra ley nacional la fomenta. No, era lo que, por ahí no se entendió, era lo que habíamos respondido, que no la incluye, pero no existe ningún proyecto presentado. Exactamente, pero sí está incluida en la ley de fomento de generación y por lo tanto goza de todos los beneficios que gozan todas las energías. Eso nada más. Excelente. ¿Alguna consulta más? ¿Algún comentario? Si están de acuerdo, agradecemos a Agustín, abrimos los micrófonos para darle un fuerte aplauso. Excelente. Muchas gracias. Gracias, Agustín, y creo que tenés un tema para desarrollar en la próxima
en la próxima exposición. Dale, lo intentaremos. Muchas Gracias a todos. La próxima charla que tenemos el martes que viene es sobre la situación de la generación distribuida en Argentina y con un participante, un integrante de la Fundación Solís que está en Dinamarca. Se va a tratar el esquema de promoción que existe de la generación distribuida en el norte de Europa, básicamente en Alemania y en Dinamarca. Va a ser un comentario con algún grado de precisión sobre cómo se está manejando la generación distribuida, en particular en esos dos países nórdicos. Gracias por todo, nos reencontramos pronto.